Hola, vamos a iniciar con una nueva clase para el séptimo básico y ya estamos llegando casi al final de nuestra ruta de aprendizaje, cuentos de terror basados en hechos reales. Hemos pasado por las dos primeras etapas. La primera es la planificación y la segunda la textualización. Hoy día nos toca la tercera etapa, que es la revisión. Y quiero que se fijen en primera instancia en estos ejemplos. Cuentan la misma historia, pero hay uno que ha sido modificado y quiero que, así como cuando jugamos a encontrar las 5 diferencias, ustedes hagan lo mismo con el texto. Se fijen qué tiene de distinto en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo está escrito, en cuanto a la ortografía, a los detalles, todo lo que puedan notar que es distinto entre una versión y la otra. Anótenlo por ahí, ténganlo en mente, acuérdense. Vamos a ver la versión 1. Elisa era una niña que vivía con sus padres en una casa grande. Un día, volviendo de la escuela, vio una señora misteriosa dentro del bosque con algo entre sus brazos que parece que era una caja, pero no alcanzo a ver. La niña, extrañada por lo que veía, aceleró el paso. No quería permanecer cerca del bosque. Cuando llegó su madre, la esperaba con un almuerzo. Lo disfrutó mucho y se fue a su habitación después. Estaba cansada y se tendió sobre la cama y sin darse cuenta se durmió profundamente y sueña algo muy raro, que era que un niño desconocido le pedía ayuda. Cuando despertó, ya era de noche y bajó al salón. Encuentra a sus padres y un par de sargentos de la policía y se entera, completar información de cómo se entera, de que su papá había ido a cazar al bosque y se había encontrado una caja con el cadáver de un niño dentro y por eso había llamado a la policía. Vamos ahora a leer la versión 2. Elisa era una niña que todos los días debía recorrer un largo camino entre su casa y la escuela. Casi llegando a su casa, había un bosque a un costado del camino que siempre le producía escalofríos. Por eso prefería pasar muy rápido, sin detenerse hasta llegar a su hogar. Un día, volviendo de la escuela en su recorrido habitual, vio a una mujer misteriosa dentro del bosque. La mujer se movía rápidamente y llevaba algo entre los brazos. El bulto parecía pesar mucho, ya que la mujer se movía con dificultad. Desde lejos parecía una caja, pero Elisa no pudo verlo con claridad. La niña, extrañada por lo que veía, aceleró el paso. No quería permanecer cerca del bosque. Cuando llegó a su casa, estaba muy cansada y fue directo a su habitación. Se tendió sobre la cama y sin darse cuenta se durmió profundamente. En sus sueños apareció un niño desconocido. El rostro del niño se veía marcado por golpes y sangre y no paraba de pedir ayuda con gritos desesperados. Elisa despertó horrorizada. Los gritos del niño le hicieron sentir una gran angustia. Cuando pudo calmarse, se dio cuenta de que ya era de noche y decidió bajar al salón. Encontró a sus padres y a un par de sargentos de la policía. Escuchó en silencio la conversación entre ellos y se enteró de la terrible noticia. Su papá, mientras cazaba en el bosque cercano a su casa, había encontrado una caja con el cadáver de un niño dentro. Están las dos versiones. Espero que hayan podido encontrar alguna de las diferencias. ¿Cómo revisamos un texto? Cada uno está haciendo su cuento, pero aquí vamos a dar algunas pistas para que ustedes puedan seguirlas uno a una y puedan hacer una revisión completa. Tenemos esta pauta que está en Classroom y vamos a ir viendo el paso a paso. Entonces, 1. Asegúrate de que tu texto esté separado en párrafos. Recuerda, cada párrafo debe contener una idea principal. ¿Ya? Recuerden
separar en párrafos, no hacer un gran cuento completo, sino que, como ustedes van poniendo distintas ideas, ir separando esas ideas. Cuando tengas el cuento estructurado en párrafos, pregúntate, ¿todos estos párrafos son importantes? Si hay alguno que consideres innecesario, márcalo con rojo, tal como sale aquí. Si hay alguna información que se repita, o si hay alguna información que el lector podría deducir fácilmente, lo marcamos con rojo y después vemos si va a quedar finalmente en la revisión o no. 3. Cuando estés seguro o segura de que tu cuento tiene los párrafos necesarios, pregúntate, si alguien lee mi cuento, ¿entenderá el orden en que suceden los acontecimientos? Si consideras que hay problemas en el orden de los acontecimientos, cámbialos de lugar hasta que queden bien ordenados. Recuerden que se tiene que entender la sucesión de acontecimientos, cómo van pasando, qué cosa sucede antes que la otra. Eso es lo que tienen que ordenar. 4. Pregúntate, ¿hay vacíos en mi historia? Por ejemplo, ¿hay cosas que olvidé explicar o hay personajes que incluí en el relato sin presentarlos? Para estos casos, escribe en tu cuento un paréntesis y márcalo con amarillo de esta forma. Completar información. Si hay algo que quede medio dudoso, si hay algún personaje que no se entiende bien quién es o de dónde salió, ponen completar información. 5. Pregúntate, ¿qué acontecimientos, objetos o personajes puedo describir o explicar de mejor manera para generar un efecto terrorífico? Marca con verde aquellas ideas que ya incluiste, pero que sería útil extender para que los lectores sientan mayor terror. ¿Ya? Los personajes extraños, los lugares que son medios tenebrosos, todo eso podemos ahondar en la información para que genere este efecto de mayor terror. 6. Finalmente, revisa todos los destacados que has hecho. Las marcas en rojo, léelas nuevamente, decide si las eliminarás por completo o si las modificarás. En las marcas en amarillo, escribe nuevos fragmentos que completen tu historia. Para las marcas en verde, extiende tus ideas, es decir, dentro del mismo párrafo, profundiza las explicaciones de modo que el cuento genere mayor terror. Cuando ustedes vayan completando estos pasos, van marcando con una X al lado. Y ya para el final, cuando ya hayan marcado todas estas X, se van al punto 7. Relee la nueva versión de tu cuento y ajusta los detalles que consideres necesarios, siempre pensando en que alguien más leerá tu cuento y debe comprenderlo para sentir terror. Y con eso finalizamos la revisión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la versión 1 del cuento y aquí tenemos la versión con la revisión. ¿Qué decía nuestra primera versión? Elisa era una niña que vivía con sus padres en una casa grande. La persona que hizo la revisión aquí marcó con rojo la parte que vivía con sus padres en una casa grande porque seguramente comprendió que después se mencionaban igual a los padres y que se entiende que es una niña, así que se podía dar por entendido que vivía con sus padres. Luego tenemos que dice en la versión original del cuento, un día, volviendo de la escuela, vio una señora misteriosa dentro del bosque con algo entre sus brazos que parece que era una caja, pero no alcanzó a ver. Puso en amarillo completar información sobre el bosque. ¿Por qué completar información sobre el bosque? Porque es un suceso extraño que haya un bosque entre medio o en el camino de la casa a el colegio. Entonces había que ahondar un poco más en eso, completar esa información para que se entendiera bien. ¿Cómo lo hizo? Como podemos ver aquí, en lo resaltado con amarillo.
Elisa era una niña que todos los días debía recorrer un largo camino entre su casa y la escuela. Casi llegando a su casa, vía un bosque a un costado del camino, que siempre le producía escalofríos. Por eso prefería pasar muy rápido, sin detenerse, hasta llegar a su hogar. Un día, volviendo de la escuela, vio una señora misteriosa y aquí marcamos con verde. ¿Por qué marcamos con verde? Porque es algo que nos podría causar terror. ¿Qué elementos de aquí nos podrían causar terror? La señora misteriosa, lo que llevaba entre sus brazos y lo que parecía era una caja. ¿Cómo hizo la persona que corrigió para ahondar en eso? De esta forma. Un día, volviendo de la escuela, en su recorrido habitual, vio a una mujer misteriosa dentro del bosque. Eso lo mantuvo. La mujer se movía rápidamente y llevaba algo entre los brazos. El bulto parecía pesar mucho, ya que la mujer se movía con dificultad. O sea, ella agregó información, ahondó en esa información. Desde lejos parecía una caja, pero Elisa no pudo verlo con claridad. ¿Ya? Ahondó en la información en que era algo pesado, que no le permitía moverse correctamente. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Cuando llegó su madre, la esperaba con un almuerzo, lo disfrutó mucho y se fue a su habitación. Estaba cansada y se tendió sobre la cama y sin darse cuenta se quedó profundamente dormida. Y sueña algo muy raro, que era que un niño desconocido le pedía ayuda. Acá quien corrigió este texto puso con rojo esta parte porque consideró que no era una información tan relevante. Por lo tanto, la sacó. Mantuvo solo el cuando llegó a su casa. Dice, cuando llegó a su casa estaba muy cansada y fue directo a su habitación. ¿Ya? ¿Por qué no es relevante? Porque lo del almuerzo y que lo haya disfrutado no tiene ningún aporte a lo que sucede después en la historia. Entonces, es un acontecimiento que no marca ningún hecho posterior. No se vincula con el resto de la historia. ¿Qué más dice? Estaba cansada y se tendió sobre la cama y sin darse cuenta se quedó profundamente dormida. Ya, hasta ahí eso lo mantenemos. Y sueña algo muy raro, que era que un niño desconocido le pedía ayuda. Y aquí hay algo que es misterioso, que es el sueño que tiene esta protagonista, y en eso hay que ahondar y hacer algunas correcciones. ¿Cómo lo hicieron aquí? Es lo que vamos a ver ahora leyendo este párrafo. En sus sueños apareció un niño desconocido. El rostro del niño se veía marcado por golpes y sangre, y no paraba de pedir ayuda con gritos desesperados. Agregó a la información los golpes, el rostro como se veía marcado golpes y sangre, ¿ya? Y también que pedía ayuda con gritos desesperados, ahondó ahí en esa información. Eso es más o menos el trabajo que tiene que cada uno llevar a cabo en su propio cuento, ir viendo qué información dejo, qué puedo despejar, qué tengo que ahondar, qué puedo agregar de lo que estoy haciendo. En síntesis, revisar implica editar, o sea, ir corrigiendo, ir cambiando cosas de nuestro texto en su superficie, cómo se ve, la ortografía acentual, literal y puntual, y también la separación de los párrafos, y en su profundidad, el desarrollo y organización de las ideas. Ahora a trabajar cada uno en su cuento. Nos vemos ya en la próxima clase.